quiero compartir con ustedes algo que yo creo que escuché cuando yo era niño. Pero no creo que lo haya comprendido, que lo haya entendido. Tengo serias sospechas realmente si lo entendí. Pero incluso estuve anotando esa experiencia en una hoja en blanco, a manera de libro, como escribiendo un libro o algo así, ¿ya? Y recordaba que yo estaba en una carpa de esa de evangelismo, ustedes la recuerdan, ¿no es cierto? Y recuerdo que siendo niño se cantaba un canto más bien lento, que lo más probable que apelara a mis sentimientos y me hacía llorar aún yo siendo niño. Y recuerdo que seguido de eso venía un llamado para quien quiere aceptar al Señor Jesucristo, pase adelante. Y yo pasaba. Recuerdo que pasé muchas veces. No sé si el día anterior no me convencía o realmente puede ser que la música me conmovía y la música me llevaba sentimentalmente a tomar una decisión. Lo siguiente a eso es que alguien, luego por lo general, alguien te ministraba o estaba por ahí cerca mirándote o guiándote en la oración que nosotros llamábamos la oración modelo, ¿no es cierto? Señor, te acepto en mi corazón. Y recuerdo que la persona me tocaba el hombro y me decía, ahora eres hijo de Dios. Junto con, por decirle así, con haber crecido creyendo que tenía la imagen de Dios, luego crecí creyendo que por haber hecho la oración modelo ya era hijo de Dios. Con el tiempo uno empieza a entender que, por ejemplo, Mateo, en el capítulo 26, 63, si no me equivoco, dicho sea de paso, corrijo, el pasaje que tenía que ver con el velo está en el capítulo 25 de Isaías y no en el 30, como dije yo. Pero para que quede registrado, por si alguien lo estaba buscando. ¿Ya? Debe ser el 25, 6 en adelante, por ahí. La cosa es que, entendiendo solo eso, nosotros podríamos comprender que el Señor Jesucristo, por decir que era el Hijo de Dios o insinuarlo, en el capítulo 63 dicen, ha blasfemado. Y se le culpa y dice, es reo de muerte, por decir que era Hijo de Dios. Luego ustedes ven que en el capítulo 5 también de Juan, dice que él les molestaba a los fariseos que él sanara en el día de reposo y también que se hiciese igual a Dios. Bien, porque cuando uno está diciendo que es hijo de Dios, los hijos ¿a quién se parecen? O a la madre, o simplemente tienen de los dos. ¿No es cierto? Tienen de los dos, pero de alguien de los dos tienen por una sencilla razón, porque es una cosa de genes, una cosa de genética. ¿No es cierto? Incluso hay que ser que no se extraña, por ejemplo, sería extraño si una persona de color tuviera un hijo rubio. Nos parece extraño eso. O que dos rubios, qué sé yo, ingleses, no sé, rubios así, colorines, con peca, tuvieran un negrito, con el pelo así con motita. Nos parecería extraño, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que a alguien diferente engendró ese hijo. ¿No es así? La pregunta es, si nosotros creemos eso, ¿no deberíamos creer así si alguien que dice ser hijo de Dios no tiene ni el color, ni la facción, ni el rostro, nada respecto a Dios? Entonces, ahí empecé a pensar en Mateo capítulo 5, 40, que decía, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uno de los versos de ese mismo capítulo dice que uno debe orar por los que le maldicen.
amad a los que os aborrecen. ¿No es cierto que nosotros hacemos eso? Bueno, en otras iglesias por lo menos. Nosotros no, ¿no es cierto? Y entonces dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. O decir, si el Señor Jesucristo nos amó siendo aún pecadores, ¿cómo correspondemos nosotros a eso? Bien. Y luego, el capítulo 17 de Juan, todo esto a manera de introducción, que dice que Él vino a hacer una obra. Y Él le dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pregunta, ¿cuál era esa obra? ¿Podríamos decir que era hacer hijos? ¿A qué Él vino? A hacer hijos. A formarlos, a hacerlos. Bien. Así que, tomando todo eso en cuenta, para ver en lo que tiene que ver con hagamos al hombre, pensemos o vamos a estar desarrollando esto para ir analizando paso a paso más o menos lo que en realidad es el Evangelio. Amén. Para muchos de nosotros incluso el Evangelio era porque de tal manera, amén, de tal manera, sí, pero ¿a qué vino? Yo lo confesé y yo creí ser hijo de Dios. Pero veamos, para analizarlo, ¿qué es lo que dice la Escritura así como un fundamento con respecto a esto? Que habla de ir a los orígenes. Bueno, vamos al origen, pero no en Génesis, a pesar de que es igual. Vamos al origen en Juan, capítulo 1. Dice así. En el principio era el verbo, ¿no es cierto? Bien. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bien, hasta ahí. Verso 3. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Él, por el verbo, ¿no es cierto? Ahí podríamos decir, Génesis capítulo 1, y dijo Dios, y fue. Y dijo, y fue el verbo. Bien. Por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿en quién? En el verbo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque lo primero en Génesis, lo primero en decir el Señor fue, sea la luz. ¿No es cierto? No que esa sea, y lo he dicho en otras oportunidades, la luz cósmica. No, esa era una luz cósmica. Era, perdón, una manera de darle explicación a que hubiese luz sin que Él hubiese hecho el sol, ni la luna, ni las estrellas. Porque eso lo hace en el día cuarto. ¿No es cierto? Por ende, ¿qué luz podría ser esta si no había sol, no había estrellas ni luna? Y entonces nosotros antiguamente también en algunos de esos cursos con folletos, no sé, discipulados, no sé cómo se llamarían, pero hablaba de la luz cósmica. Y aquí está diciendo claramente, en Él, en el verbo, estaba la vida, y esa vida no era ninguna luz cósmica, era la luz de los hombres. Bien, sin interpretar nada, solo leyendo, sin interpretación, que alguien diga está interpretando, no, estoy leyendo. Y dice en el versículo 9, aquella luz verdadera, aquella, ¿cuál? El verbo, la vida, ¿no es cierto? Podríamos leerlo así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, pero en el mundo estaba, porque claramente Él ya estaba, porque nada fue hecho sin Él. Bien. Dice entonces, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí viene, mas a todos los que le recibieron, esa palabra, ese verbo,
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que no dice les dio potestad de ser hijos de Dios. Me parece que nos estamos saltando una palabra importante. Y esa palabra es ser hechos. Claro, ahora usted analice. ¿Ese ser hecho habla de una obra? Por supuesto. Es como hagamos al hombre, pero yo le decía, ¿qué tal? Hagamos hijos. O hagamos un hijo. ¿Por qué digo no hijos y sí el hijo? Porque si ustedes recuerdan, él llama a la iglesia con un nombre bastante particular en hebreo. Él le llama la iglesia de los primogénitos. Pero no existe tal cosa. Porque primogénito es uno, el primero, que es el Señor Jesucristo, refiriéndose a Él como el unigénito y primogénito. Y nosotros terminamos el tema anterior diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Podríamos decir entonces que el mundo que no le conoció, si no le ha recibido, si no ha creído en Él, no tiene entonces la imagen de su Hijo. Hasta ahí nomás, ni siquiera lo interpreten ustedes, solo mediten. Para poder entender qué es lo que pasó, tendríamos que ir a Génesis para comprender. Ahora comprender qué. ¿A qué se debe esta hechura? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué contiene el Evangelio? Para nosotros el Evangelio es buenas nuevas. ¿No es cierto? Buenas nuevas. Veamos qué es el Evangelio. Primero, ¿por qué es y de dónde se origina? Y cuál es la causa de esa buenas nuevas. ¿Ok? Bien. Acompáñenme aquí a Génesis. Lo primero que vamos a estar tratando, lo primero así para poder ordenar, tiene que ver con el engaño. ¿Ya? Nótense por qué el engaño produce a nosotros un estado de ignorancia, un estado de ceguera, un estado de no conocimiento. Eso es lo que hace el engaño. Pero fíjense que es más simple, no es tan simple como solo decir, no, si yo ahora conozco la verdad. No, el engaño tiene que ver con una mordida. No sé cómo se los voy a explicar, tendría que remontarlos como a Números capítulo 21, cuando dice que las serpientes mordían y mataban al que mordían, y dice que el que mirare a la serpiente de bronce, que ese vivirá, que lo compara a Juan capítulo 3, verso 14, ¿no es cierto? Que dice, así como Moisés, bien, para no repetirlo, y entonces destaca que las serpientes los mordían. Bien, entonces la serpiente tiene una mordida, y si tiene una mordida tiene un veneno. Ese engaño y ese veneno está en el corazón del hombre. No es solo que nos engañó, sino que inyectó ese veneno en toda la raza humana. La palabra dice que el pecado entró por un hombre, al que le llamamos el primer Adán, completamente y lleno de veneno mortal. Veamos la serpiente y el veneno. Más bien me interesa que analicemos el veneno, porque quiero decirles que el Evangelio es la cura. ¿Ya? Dice así, para ir al grano, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El engaño. Él le dijo, vas a morir.
La gente puede vivir, pero en realidad está muerta. Eso es lo que hizo Satanás. No que Eva muriera físicamente, pero espiritualmente. No hay nada peor, no hay nada más mortal que estar alejado de la presencia del Señor. Sin luz, sin entendimiento. Dice entonces, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y el veneno. Seréis como Dios. Es el veneno. Si ustedes notan, hasta ahí nomás, el veneno es que el hombre, de ser un ser mortal, pretende ser como Dios. Fíjense ustedes por qué entonces se entiende por qué el hombre siempre le llamamos arribista. Siempre es arribista, siempre quiere ir hacia arriba. Siempre nos interesa cuando, para nosotros, quien tiene éxito es quien alcanza cierta, y le llamamos cima. ¿No es cierto? Piensen en la palabra cima. Cima viene de monte, es llegar como arriba. Pero no sé si se han puesto a pensar o analizar qué crece en la cima, en los montes. ¿No es cierto que la fruta está en los valles? ¿No es cierto que eso es cosa de ir a Santiago nomás? Y uno ve todos los frutales en los valles, pero no así en los cerros. Si ahora ustedes no se han dado cuenta, usted tomen la cuesta Barriga y van a ver que toda esa cuesta no tiene nada, solamente hacia arriba es incluso basurales, con espinos, con cardos, hierba seca. Y miren entonces lo que dice el capítulo 3, versículo 18. Espinos y cardos te producirán. ¿Ven? ¿Dónde los produce? Porque ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el corazón? ¿Qué hizo el veneno en el corazón? Le hizo al hombre tomar una cima. Y si usted está en los montes, ¿qué le crece? Espinos y cardos. Ahí usted podría comprender pasajes como Isaías 35. En vez de espino, crecerán arrayán. En vez de zarza, crecerá ciprés. ¿Por qué zarzas? Porque eso es lo que hay en los cerros. Esto nos está indicando que el veneno que no hemos visto es que ese Satanás mezcló su veneno en el corazón y el hombre empezó a tomar una actitud de ir hacia arriba. De ir hacia arriba. Eso es lo que nos pasa. Por eso luchamos, por eso peleamos. Por eso si alguien tiene un auto mejor, yo quiero otro mejor. Por eso si tiene la casa más bonita, yo quiero una más bonita. Porque siempre estamos compitiendo, ¿no? Pero la competencia es ¿para qué? Para ir más arriba. Nadie compite para ir más abajo. Nunca en un trabajo se postula para que lo desgraden. Jamás. Nunca, jamás. Hay una postulación para un puesto de... ¿Qué es lo que usted? Usted es cajero del banco. Hay una postulación para que sea junior del banco. ¿Usted cree que hay alguien que vaya a postular? O hay una postulación para ser portero del banco. Incluso con traje azul incluido. ¿Usted cree que va a postular? Pero si al cajero le dicen, hay una postulación para tesorero, ahí postula. Porque, insisto, nosotros vamos hacia arriba, jamás hacia abajo. Jamás. Miren entonces, añadiendo esto aquí en Ezequiel. Capítulo 28. ¿Ya? Verso 1.
vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto veneno, y dijiste, yo soy un Dios. No, usted no anda, yo soy un Dios. Nosotros no andamos así. No, yo no soy un Dios. Nos gustaría, pero no andamos así. Pero ¿qué tal cuando nosotros tomamos, a mí nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Aquí en mi casa mando yo. Ahora en el trabajo yo soy el jefe. U otro que podría decir, aquí soy yo el pastor. Cualquiera que venga con otra doctrina, lo excomulgamos de la iglesia. Porque, como dice el pastor Raúl, la única nota que se sabe de la escala musical es el mi. Mi. Esta es mi iglesia, esta es mi casa, estos son mis hijos, este es mi camioneta, este es mi auto, este es mi marido, todo es mi. Y lo otro que decía otro pastor amigo era, le gusta jugar yo-yo, todo yo. ¿No es cierto que nosotros no? Dice, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón. Miren a quién le está hablando. Verso 11, rápidamente. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿El rey de Tiro? No está hablando del rey de Tiro, está hablando del origen del engaño. ¿Quién estuvo en el huerto? La serpiente. Dice, verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Porque ¿qué es lo que era? El verso 14, tú, querubín, era un ángel. ¿Saben? Que les llame la atención esto. Si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, miren, así dice el Apocalipsis, que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo o de las estrellas del cielo. Y nosotros somos, en cuanto a honra, gloria, entendimiento, más bajo que los ángeles. Porque cuando, hablando del hombre y del hijo del hombre, le dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Así que el hombre en dignidad en todo es poco menor que los ángeles. Y si siendo, no sé si en los ángeles habrá grados, pero si era querubín. Y fue engañado. ¿Qué creen que nos espera a nosotros? Miren, dice, verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué cosa? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esplendor es fama, esplendor es gloria, esplendor es imagen, esplendor es eso. Le dio una tan hermosa apariencia que producto de eso creyó que podía ser mejor. No que le pasa al corazón que de repente tiene algo y ya inmediatamente cree que es más que los demás. ¿Se han fijado en esos detalles? Fíjense que el veneno está siempre presente ahí, siempre.
Fíjense, yo a veces, perdón, no puedo decir todo lo que debiera, pero analice usted nuestros propios padres, que dice la palabra que esa vana manera de vivir vino de nuestros padres, que nos disciplinaban o nos aconsejaban o nos guiaban conforme a lo que ellos creían. ¿Hay algún padre que no le haya dicho a su hijo que sea el mejor? Sea el mejor. ¿Hay algún padre que no haya presionado a sus hijos para tener un 7? Usted nunca jamás tomó a su hijo para simplemente decirle, no, sácate rojos nomás y total, no me importa que no seas nada. No, las mejores notas para obtener becas, para poder tener los mejores estudios. ¿Hay algún padre que no le haya enseñado a un hijo a ser un competidor? Hoy por hoy, antes que se echa de menos, antiguamente las madres le enseñaban a las hijas a ser dueñas de casa. Hoy por hoy eso es ofensivo. Eso es ofensa. No hay ninguna madre que no quiera que su hija llegue a los puestos más altos, al igual o a la par que su marido. Si es posible, más, porque siempre es ser mejor. ¿Por qué? Si alguien es más inteligente, mientras más inteligente, más lejos llegará. Y se va corrompiendo el corazón. Pero uno dice, se va corrompiendo, está lleno de veneno. Está lleno de veneno. Miren, fíjense aquí en Daniel. Les recomiendo leer para también comprender un poquito este pasaje que está más cerca aquí de Ezequiel. Pero en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Después del pecado, dice que ese Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. Que dice, y tenía toda la tierra unas mismas palabras, un mismo lenguaje. Uno siempre cree que seguramente hablaban todo hebreo. O hablaban todo inglés, no sé qué hablarían. Y uno cree que ahí el Señor los confundió. Bueno, lo más probable que haya sido inglés, francés, alemán y todo eso. Pero nunca se ha dado cuenta que en inglés, alemán, francés, castellano, todos hablamos los mismos lenguajes. ¿Hay alguien en el mundo que no le interesa el dinero, por ejemplo? Es un lenguaje universal. ¿Hay alguna persona en el mundo que no le interese la fama? Es un lenguaje en inglés o en español o alemán, da lo mismo. ¿Hay alguien que no quiera surgir en la vida? Me pregunto si el lenguaje que tiene en común el mundo no es el mismo que tenían ahí en Babel. Hagámonos una torre cuya cúspide llegue a los cielos, igual que Satanás, yendo hacia arriba. Y hagámonos un nombre, fama. Dice incluso, y edifiquémonos. Edifiquémonos. Dice que es tal ese veneno, tal, que dice que ni aún Dios puede persuadir al hombre de eso. Porque dice, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Nada. Anda tú contra eso, no se puede. Me pregunto cuán peligroso es cuando a alguien le podrían estar diciendo, tienes un llamado a ser ministro o pastor. ¿Podría ser que activáramos el veneno? ¿Podría ser? Eso está en el corazón del hombre. Se enalteció tu corazón. Si le pasó a un ángel, deberíamos tener nosotros cuidado. Deberíamos tener cuidado. Por eso que las palabras son peligrosas, porque a veces son veneno. La palabra no lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 3, lleno de veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. ¿Qué tal cuando va caminando? Va para copastor y le empieza a decir, ¿nunca ha pensado que le está enterrando los dientes?
y que está haciendo que a ese hermano se le empiece a hinchar el corazón y luego sencillamente termine creyéndolo. No porque lo hayan engañado, es que los demás lo engañaron. No, eso ya está en el corazón de nosotros. Nosotros somos tentados y engañados conforme a nuestras propias concupiscencias. Así que hay que tener cuidado. Ya, fíjense aquí en Daniel capítulo 4 y versículo 28. Miren, aquí así como todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Digo, 12 meses, qué rápido. Un año nomás. Habló el rey y dijo, miren, el rey, ¿ahora quién? Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No sería que uno viera algún logro así? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. ¿Y qué cosa? ¿Se acuerdan que hablábamos de la imagen de Dios y comparable a las bestias? Y aquí le dice, si estás pensando así, ¿qué es lo que eres? Si usted lo compara ahora con el salmo que leímos, que es 49, dice que alcanzaron riquezas, le ponen sus nombres a sus tierras. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que estaba diciendo? El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. ¿Se imaginan vivir así? Creyendo que lo que yo tengo fue por mi fuerza, fue por mi gloria, incluso me lo merezco. No, esto me lo merezco. Como si fuésemos merecedores de algo. ¿Qué? Veneno. Veneno. Dice entonces, y como a los bueyes te apacentarán. ¿Ven? ¿En qué se convirtió? O más bien, ¿qué es lo que es? Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, por eso que el Señor venía predicando el reino, ¿de quién? De los cielos. Analicen. ¿Por qué el Señor nos viene predicando a nosotros el reino de los cielos? Para que reconozcamos que ¿quién es el rey? No yo. Uno puede vivir una vida como rey. Vivir una vida como rey. Gobernándolo todo, no dejando que le digan nada. ¿Saben? No hay cosa peor para el Señor que una persona en un estado de rebeldía, de terquedad. Dice obstinado. Dice, verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, ¿cómo qué? Como los bueyes. Miren lo que dice el verso 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Ven? Ahí es como cuando uno se acuerda. Qué increíble que uno a veces tiene que acordarse cuando está en calamidad. Y mi razón, ¿ven? ¿Cuándo tiene que uno ya operar con razón? Cuando mira al cielo. Dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, igual que Isaías capítulo 40, de la tierra son considerados, ¿cómo qué? Nada es vacío, nada es vano. Es como decía Eclesiastés, para que entiendan que ellos mismos son semejantes a las bestias que perecen.
que son vanidad. Todos los habitantes. Miren lo que dice el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y ojo con esto. Y él puede humillar a los que andan. Que hay algunos que siguen siendo soberbios aún humillados. Sí. ¿Saben? Cuando a uno lo humillan, le quedan dos cosas. O se para con más fuerza, o realmente se queda en el suelo, hasta que le digan que se pare. Pero nosotros nos caracterizamos, de hecho Chile, en pleno de la destrucción ponen una bandera, ¿se han fijado? Como símbolo de, nos vamos a levantar, nos votan, no, nos paramos. Y hay veces que el Señor quiere que nos quedemos en el suelo, porque nos quiere decir algo. Bueno, miren entonces ahora aquí que Jeremías. Bueno, hermano, eso es el mundo, ¿no es cierto? Sí. O quizás en otra iglesia. Puede ser. O quizás aquel hermano que justo hoy día no vino, en el cual nosotros pensamos, mira, este mensaje era para él. Este mensaje era para tal hermano y justo no está. ¿No es cierto? Podría pensar uno. Veamos. Dice así en Jeremías 17. El pecado de Judá escrito está. ¿El pecado de quién? De Judá. Ya. Escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla. ¿De dónde? ¿Dónde clavó los dientes? ¿Dónde inyectó el veneno? En el corazón. Ahí está. El corazón del hombre. Digo yo, así pensando solamente hasta aquí, ¿es esto el Señor? ¿Esa es la imagen de Dios? Un corazón lleno de soberbia, lleno de altivez. ¿Es eso el Señor? Solamente recuerden, así para no rematar, solamente recuerden un pasaje del Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué tiene que ver esto? Altivez. ¿Qué tiene que ver soberbia con él? ¿Cómo, con qué, diría, patudez? No sé. ¿Podría yo decir tener la imagen de un ser que es completamente diferente? Solo hasta ahí. Miren, verso 9. Engañoso es el corazón. ¿Pero por qué engañoso? Porque alguien lo envenenó. Alguien envenenó el corazón. Dice, más que todas las cosas. ¿Y qué cosa? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Saben cuántas personas hacen cosas de porque tienen buen corazón? Escuchen los políticos. Escuchen o vean a Judas. ¿Han visto a Judas? Cuando están derramando el perfume sobre el Señor, ¿qué dice? Adivinen de quién se acordó. De los pobres. ¿Saben de quién siempre se acuerdan los políticos? De los pobres. ¿Saben por quién siempre luchan? Por los pobres. Cuando en realidad es veneno, porque en el fondo siempre están pensando en ellos. ¿Los podemos culpar a ellos de ser diferentes? No, porque nosotros, ¿en quién pensamos siempre? En nosotros. Yo les digo, si se acabara el mundo mañana y quedara en 3 días, y yo tengo 6 paquetes o 3 paquetes de arroz para sobrevivir los 3 días, lo más probable es que yo me quede con los 3 y no le dé a alguien, a 3 personas, para que vivamos todo un día. Yo voy a querer vivir los 3. Y los otros que se mueran al tiro. Porque ese es nuestro corazón, nosotros nos interesamos, nosotros nomás. Usted ahí puede notar cuánto engaño hay en el corazón. Y cómo se traspasa de una persona a otra.
Yo le llamaría eso el exitismo. No culpando a nadie. Si para esto uno no tiene que culpar a nadie, uno tiene que mirar un poquito abajo nomás. Ese veneno está en nosotros. Bien. Miren ahora aquí en Marcos. Digo, llevar la imagen de Dios. ¿Ya? Marcos capítulo 1. Si es así el estado del hombre, y dice, para que sean hechos, ¿recuerdan Juan? Hijos, ser hechos hijos de Dios. Bien, ¿dónde parte? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuándo empiezo? Dice así en Marcos capítulo 1. Principio. A, B, C. A. ¿Por dónde comienzo a leer la Biblia? Usted comienza por la última hoja. El prólogo, la introducción del libro, la primera hoja. ¿No es cierto? ¿Por dónde parto entonces esto? Por el principio. Principio. Miren ahora el Evangelio. Pero esto tiene que ver, lo que vamos a tratar ahora, que es lo segundo, es su contenido. ¿Qué contiene el Evangelio? Su contenido. ¿Qué contiene? ¿Qué tiene? ¿Qué trae? ¿Qué dice? No que el Evangelio porque de tal manera. ¿Qué contiene? Fíjense aquí. Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Bien. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Preparará, porque es principio. Principio del Evangelio. Preparará. ¿Recuerden eso? Voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Lo ven ahí? Bien. Pero miren, vénganse aquí a Isaías, que es lo que citó. Siempre recuerden el veneno. ¿Recuerden el veneno? Recuerden ese. Ya. Capítulo 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad, ¿dónde? El Evangelio es un hablar, ¿dónde? Porque ¿dónde está el problema? En el corazón. El problema no está en mis piernas. ¿Por qué digo mis piernas? Porque cuando me dicen pase adelante a recibir el Señor y yo no quiero pasar. No vaya a pensar usted que está en el problema, lo tiene en las piernas o en las manos. Levante la mano el que quiere recibir al Señor y no quiere levantar la mano. El problema no es las manos ni las piernas. El problema es el corazón. ¿Saben? Qué increíble que alguien puede oír eso ahí en su banca. No pasa al frente, no levanta la mano, pero quizás escucha el mensaje de su corazón. Y esa vida, sin repetir ninguna oración, realmente el Señor habla al corazón de esa persona y esa persona comienza a conocer al Señor, sin pasar adelante. Porque el asunto, como les digo, no es las piernas ni las manos. El asunto no es la mente, el asunto es el corazón. Dice entonces, habla al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí viene, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hasta ahí nos concuerda con Marcos. ¿No es cierto? Bien. Lo que le faltó al pasaje allá, no es que le faltó, no quiero decir eso, está preciso, pero para nosotros poder entender es esto. Todo valle, ¿dónde crece el fruto? Y bájese. ¿Quién dejó al hombre convertido en un monte?
¿Dónde crece la zarza? ¿Se dan cuenta del engaño? Solo que aquí está parafraseado, figurado, para que yo lo pueda entender. ¿Qué es lo que se hizo el hombre? Un monte. Y entonces aquí, ¿cuál es la manera, el evangelio que nos viene a decir? Bájese todo monte y collado. ¿Se entiende? Ese monte y collado no se va a bajar si el valle no se alza. ¿Se entiende? Ya. No se baja porque yo quiero bajarlo. No es así. No es que yo mengo para que Cristo crezca, como dicen algunas canciones por ahí. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. No, el texto no dice así. El texto ya, eso está tergiversado. Eso también está añadiendo a mi fuerza humana. Yo tengo que menguar para que el Señor crezca. Fíjense cómo yo voy primero otra vez. No. El texto en Juan capítulo 3, versículo 30 dice claramente: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es al revés. Eso dijo Juan el Bautista. Él lo vivió en su propia vida. ¿A él qué? Le cortaron la cabeza. Hoy algunos de tus discípulos ahora están siguiendo a Jesús. ¿Cuál es el problema? Los que tengo aquí que lo sigan a Él. Pero te vaya a quedar solo. ¿Es lo mismo? Sigan al Señor Jesucristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Usted ve esa actitud? Yo no la veo ni en la iglesia. No la veo en la iglesia, con todo respeto. Yo no veo a ningún pastor haciéndose a un lado para que la iglesia vea a Cristo. Todo lo contrario, veo a pastores poniéndose en el frente para que la iglesia los vea a ellos y no a Cristo. Lo lamento. Sé que esto sale por Facebook, pero lo lamento, no voy a mentir. Veo a muchas personas diciéndole a la iglesia que son sus padres espirituales, que son sus guías, que son todo. Y se ponen y tapan al Señor Jesucristo. Juan el Bautista, con todo respeto, se hizo a un lado. Porque esa es la misión de cualquier Juan Bautista, de cualquier pastor, de cualquier ministro. Cuando los hermanos deben ser llevados a conocer al Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él dio la vida. Ningún hombre ha dado la vida por ustedes. Ninguno. Ustedes no le deben la vida a ningún hombre. Ustedes son origen, vienen del Padre. Él nos engendró por medio de su palabra y Él dio su vida por nosotros. A Él le debemos la vida. Tanto yo como ustedes. Y ellos también. Ellos también. Solamente es tratando de poner. ¿Por qué cuando nos vienen a preguntar, ¿eres tu pastor? No, yo no soy. No, eso es lo que dijo Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan. ¿Eres pastor? No, yo no soy. ¿Eres profeta? No, yo no soy profeta. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. Lean Mateo, como el Señor Jesucristo dice, este es el Elías. Os digo que más que profeta. El testimonio que el Señor daba de Juan el Bautista. Y cuando le preguntaban a él, decía que no. Yo soy uno más, decía. Síganlo a él. Porque el corazón comienza a tomar un lugar que no le corresponde. Y opacamos la iglesia con una figura humana a la cual nosotros le rendimos pleitesía. Si viene cargado con el maletín, no va a faltar el que corra a tomar el maletín. Haciendo sombra al Señor y su evangelio. Dice entonces, todo valle, ¿ven?, sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y si el hombre tenía tanta gloria, y ahora menguó, adivinen a quién va a ver. La gloria del Señor. ¿Saben por qué no ven la gloria del Señor? Porque gente la opaca, o a veces la opacamos nosotros mismos. ¿Cómo va a ver la gloria de Dios si está tan pendiente de la gloria de Él? ¿No dice Isaías, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor? Porque ¿dónde tenía el rey? Aquí arriba. ¿Será que algunas veces tiene que morir ese líder? ¿De alguna manera el Señor lo tiene que quitar? Porque le hace sombra a su gloria, que ni siquiera se compara.
Véanlo, esto es escritural, yo no lo estoy inventando. Véanlo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3. ¿Qué es lo que decían en Juan capítulo 9? ¿Eres tú su discípulo? ¿Queréis hacer vosotros sus discípulos? Y él, no, tú eres su discípulo. ¿Al ciego? Al ciego. Y los que ven, nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 3? Porque tanta mayor gloria es digno por cuanto tiene mayor gloria que la casa, el que la hizo. Moisés, ninguna gloria. La gloria la tiene el que la hizo. ¿Qué hace Moisés opacando al Señor? ¿Es su culpa? No. El pueblo siempre lo ha querido así, hermano. Siempre. Ahora, si dierais oído a mi voz, capítulo 19, ¿qué dijeron ellos en el capítulo 20? Habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Con quién quieren hablar? Fíjense, analícenlo. Vean cómo es el veneno ahí. Y el Señor dice, váyase, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Sí? Si la carne ¿qué? Verso 6, el Evangelio, el mensaje, su contenido. ¿Vos qué decías? Da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Vea usted si este Evangelio se predica. Usted vea si grita en la calle a alguien esto. Él dice, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es y toda su gloria. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué qué cosa? Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece, porque en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Y qué es lo que es el hombre? Carne. ¿Saben lo que dicen los salmos? Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Pero nosotros llenos de engaño. Miren entonces aquí, fíjense en Isaías ahora, pero en el capítulo 53. Producto de esta soberbia, aquí déjenme explicar un poco, producto de la soberbia del corazón del hombre, se produjo el pecado, ¿no es cierto? Bien. Y aquí quiero decirles algo que tampoco, no sé si lo sabían, yo por lo menos tampoco lo sabía. El otro día conversando en la puerta de mi casa con ciertos personajes, me decían que ese pecado, digámoslo así, había como sorprendido a Dios. Que él había hecho al hombre, pero Satanás lo engañó y eso como que pilló de sorpresa al Señor. ¿Sabían que el Señor no reacciona como nosotros? Nosotros nos pasa algo y reaccionamos. El Señor no es así. Él previene, porque Él sabe todas las cosas. Entonces dijéramos, yo le dije así, y también se los digo a ustedes. ¿Qué es primero? Miren, parece chiste. ¿Qué es primero? ¿El dolor de cabeza o la aspirina? O la dipirona, no sé. El dolor de cabeza produjo que a alguien se le ocurriera hacer algún analgésico para que quite el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Nadie sabía a lo mejor que iba a doler la cabeza y nadie hizo la pastilla antes. Pero increíblemente el Señor hizo el cordero antes. Dice la palabra en Primera de Pedro que es el cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, todavía no hacía el hombre y ya tenía el cordero. ¿Será que, no sé, Dios sabría que el hombre iba a pecar? Porque tenía el cordero antes. Y una vez que pecó, adivinen qué hizo. Los revistió de pieles de... que en este caso el cordero. ¿Lo pilló el pecado de sorpresa o estaba dentro del plan?
Así que no es que Dios se puso a improvisar y dijo, hay pecado, pecaron. ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Y aparece Jesús y le dice, no te preocupes, yo voy. No. ¿Y qué te van a hacer? No sé, ¿qué tendría que hacer? ¿Morir? ¿Se imaginan al Señor así? ¿Qué es lo que dice la palabra? A este, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. O sea, Él ya había destinado el cordero antes que hiciera el hombre. ¿Puede ser entonces que el cordero forma parte de la hechura? O sea, ¿el pecado lo tomó de sorpresa? No. Él quería manifestar a su Hijo y darle la oportunidad al hombre de conocerlo. ¿Formaría parte? Yo diría que sí. ¿Nunca se preguntaron por qué el Señor no hizo al hombre santo al tiro? ¿O por qué en vez de en el diluvio matar a tanta gente, por qué no mató a 2 nomás? O en el caso de los hombres dirían, a ella nomás, pues ella lo engañó. Porque eso es lo que pretendió Adán. ¿Por qué comiste? La mujer que me diste. Como diciendo, mátala a ella, cámbiamela, póneme otra. ¿No se han fijado que a veces el hombre, cuando a la mujer le sale alguna cosa media complicada, la quiere cambiar? Fíjense cómo está ahí presente todo eso. No, el Señor no hizo eso. Podía haber matado a los 2 y haberlo hecho de nuevo. Y hace 2 buenos. Y la serpiente la mata, porque no le ande engañando a los hijos. ¿Qué hacía esa serpiente ahí? En medio del huerto. ¿No les llama la atención que el Señor diga que cuando viene Job, dice, y venían los hijos de Dios y en medio de ellos venía Satanás también? ¿Qué le permite entrar a ese ahí? Piensen en eso, medítenlo. Y van a darse cuenta que el cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y que formaba parte integral de la hechura del hombre. ¿Estaba planeado que diera su vida por nosotros? Sí. Analícenlo. ¿Bien? No quiero decir nada que pueda ofender a alguien. Capítulo 52, verso 13, dice así. Lo que pasa es que me van a perdonar, pero yo siempre he querido colocar el capítulo 53 aquí, en realidad. Me gustaría ir a las sociedades bíblicas y decirle que el pasaje del 53 yo lo borraría con type. Porque pienso que, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido. ¿Por qué será? Y exaltado, y será puesto muy en alto, pero él es el Altísimo. Pero bueno, será. ¿Por qué? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres. ¿Su parecer será su imagen? ¿Su imagen? ¿Y la hermosura y la gloria? ¿No lo leíamos en Isaías? Su parecer, ¿a quién se parece? Y aquí dice desfigurado. Claro, usted se imagina lo más probable a Mel Gibson con su famosa película y toda la cara del Señor desfigurada. Pero ¿qué tal el hombre mirando a Dios a la altura del hombre? Mirando a Dios el Altísimo como siervo. ¿Nos dice tu siervo? ¿No eso es una manera de desfiguración? ¿No es una desfiguración desfigurar que es perder la forma? Usted para que algo pierda la forma, la desfigura. ¿No es cierto que es así? Bien, y no dice el Señor así, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ese parecer, tomando forma de siervo. Lo que dice ahí. ¿No será que ahí de tener la imagen de Dios mejor, de ser Dios, se desfiguró y tomó la forma de nosotros? ¿No será esa la desfiguración? Analícelo también, para no dejar a nadie con heridas de entendimiento. Dice, y su hermosura más
que los hijos de los hombres. ¿Por qué más? Porque no solo se hizo hombre, se hizo siervo. Porque una cosa es ser hombre y otra cosa es ser esclavo. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El Evangelio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Por eso que hay veces que no podemos ver al Señor, porque ante nuestro ojo no tiene atractivo. ¿Qué atractivo podrá tener un esclavo? Vea si entra el presidente de nuestra congregación y cómo lo sentaríamos en el primer asiento. No osaríamos sentarlo en el último, lo sentaríamos en el primer asiento. ¿No es cierto? Porque llegaría quizás en una limusina blanca con no sé cuántos pisos, con bar dentro, lo que sea. Y nuestro Señor que sentado en un pollino, ¿a dónde lo sentaríamos? ¿Dónde? No hay parecer en él. Lo más probable es que lo sentáramos al último. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente, despreciado y desechado. ¿Dónde? Entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, ¿fue menospreciado? No lo estimamos. ¿No lo estimamos? ¿No nosotros? No, si no se estimó él. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Han escuchado de la autoestima? Porque hay cuánta psicología no hay. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puede usted amar a su prójimo si no se ama a usted? No tiene que primero partir por amarse a usted. ¿No han escuchado ese tipo de mensaje? Yo no sé cuánto se habrá amado él. ¿Quién se ama y se hace esclavo? ¿Quién se ama y se deja ser golpeado? ¿Quién se ama y quiere ser menospreciado? Porque una cosa es que tú tengas baja autoestima y otra es que otro se desestime. ¿Cómo te sientes tú si alguien viene y te desprecia? No te sentirías humillado. Hoy por hoy no sería digno de una sanción por la ley Zamudio. Que otro venga y te menosprecie. ¿Cuántos ahora se matan porque los menosprecian? Le llamamos bullying. ¿Cuántos bullying le hicieron a él? Analicen. La palabra dice que el que ama su vida la perderá. Porque nosotros amamos nuestra vida. Y dice que él no estimó. ¿Usted estima su vida? ¿Usted la daría por otros? Por pecadores. Déjeme, porque uno por él. Con todo, dice, podría alguno osar morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio. Bien. Miren aquí en Isaías 51. Perdón, Salmo 51, disculpen. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El Evangelio. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, ojo, la imagen de Dios. He aquí, en maldad he sido la imagen de Dios. Hagamos al hombre. Esto es el que nace de la mujer, ese que nació de la mujer. Dice David que era un varón conforme al corazón de Dios. En pecado me concibió mi madre. ¿Usted se imagina el pecado de los bebés? ¿No se lo imagina?
Pero analicen los niños chicos cuando le dice déjate correr, a ver si le hace caso. ¿Quién le enseñó a ser rebelde? ¿Quién le enseñó que cuando quebra una figurita se esconde? Sabe que hizo algo malo, pero nadie le enseñó eso si ni siquiera habla. Hay algunos que ni siquiera hablan. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, el cordero, la sangre de Cristo. El hisopo era para rociar la sangre. Nótese. ¿Estaba planeado? Sí, siempre estuvo planeado. En el huerto con la vestidura de pieles, en Éxodos con el cordero por el cual salieron de Egipto. Siempre estuvo planeado. Cristo era el misterio revelado por el Padre para salvación del mundo. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay formación, sin Cristo no hay vida. Así que en pecado me concibió mi madre, vacío, vano. Si esa persona no tiene a Cristo, no tiene nada, no le vaya a decir a su hijo que son hijos de Dios. No comete ese error. Porque el niño crece creyendo que es hijo de Dios y olvida que necesita a Cristo. Y después cuando el Señor se le aparece, ahí es donde él tiene que hacer su decisión. Va a tener que decirle, así le dijeron a Jacob, no por Abraham, no por Isaac, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. Yo soy el Dios que ellos adoraban, ahora conóceme tú, porque esto es una experiencia personal. Y uno le dice a los hijos, eres hijo de Dios, los pone a tocar el pandero, los pone a tocar la guitarra y ya cree que toda la vida son hijos de Dios, porque simplemente nacieron en la iglesia y son hijos míos. Yo nací en la iglesia y no era hijo de Dios. Tuve que tener un encuentro personal con el Señor. Dice entonces, purifícame con hisopo y seré limpio por medio de la sangre de Cristo. Pero no se queda ahí, lávame y seré más blanco. Sangre, lávame. Y dice entonces, verso 10, crea en mí, oh Dios, algo que no tengo. ¿Qué es lo que tenía esculpido en el corazón? El pecado. Y el Señor dice, purifícame con tu sangre y lávame. Crea en mí lo que yo no tengo, un corazón limpio. ¿Saben por qué el hombre no puede ver a Dios? Justamente por eso. Porque ¿qué dice el capítulo 5 también? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién estará en mi lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. ¿Por qué no podemos entrar al lugar santo? Crea lo que yo no soy, créalo, hazme tu hijo, hazme, hechura. ¿Por medio de quién? Del Evangelio. ¿En qué consiste? En la obra del Señor. ¿En qué consiste? En que Él dio su vida, pero también dice que Él les dio su palabra. Así dice, ¿no? ¿No dice eso en Juan capítulo 17? Yo les he dado tu palabra y ellos han conocido. Si dice, si nosotros ligamos las dos palabras, yo les he dado tu palabra y ellos han conocido. ¿Y quién va a conocer a Dios? ¿Quién va a ver a Dios? Los de limpio corazón. ¿Qué hizo su palabra? Lo dice un poquito antes, 4 capítulos antes, en el capítulo 13 de Juan. 15. Vosotros limpios estáis por la palabra que yo os he hablado. Una cosa es el cordero y otra cosa es la palabra. Hechura. A eso Él vino, a formar discípulos, a dar su vida, a ser el siervo. Hagamos al hombre. Sin Cristo no hay inicio, no hay principio. Sin su palabra no hay un corazón nuevo. Bien, miren ahora lo último, esto. Aquí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18. Aquí ya vamos hacia el último. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18. Ya. Hasta aquí, yo no sé, me gustaría preguntarle a Barrabás, que estaba parado en lado de Jesús, y preguntarle, Barrabás, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime.
que el Señor Jesucristo tomara tu lugar siendo tú malo y Él bueno, mereciendo tú la muerte y Él no, ¿te fue una locura? O, perdón la expresión, o quedaste saltando en una pata. Porque fuiste libre siendo malo. ¿Acaso usted va a la cárcel y le dice no, quiero libre? ¿Y por qué? No, tal persona dice que quiere cumplir la condena por ti. Y usted ve ahí esos que mataron ahí al profe, cómo se echa la culpa entre unos, cuál de los dos quiere menos años. Y que aparezca alguien y le diga, no, que salgan los dos, yo voy a pagar la condena por los dos. ¿Cuántos años les van a tirar? 200, pago 200. ¿Se imaginan? Pregunta, ¿no sería locura para todos nosotros? Sí. ¿Quién se atreve a hacer eso? Pero para el que lo hizo, ¿sería locura? ¿O sería más bien agradecimiento? Bueno, yo me preguntaba esto porque aquí en el capítulo 1, verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Lo vimos en Isaías, que toda carne es hierba. Esa es la palabra que contiene el Evangelio. Si usted quiere leerlo, está en el capítulo 1 de Primera de Pedro y versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio eso ha sido anunciada. La cruz tiene una palabra. Esa palabra contiene que la carne es hierba. Así que hay que, por decirlo así, está condenada a la muerte. Eso es lo que lleva. Y en la cruz, su gloria, todo se termina. Cuando el Señor hizo ese sacrificio, ¿qué es lo que estaba mostrando? Sí, pagando por nosotros. Bien, pero nos estaba mostrando un camino. Yo le puse aquí, al tercer punto, implicancia o implicación, que viene de implicare, que es comprometerte. Implica. Y alguien me preguntaba, bien, Cristo murió por nosotros, sí, amén, gloria al Señor. ¿Fuimos salvos por Él? Sí, amén. Pero esto implica algo. Y eso que implica, que yo sé que aquí está hablando de predicar a un hombre que va a morir para salvarlo, es una locura, pero también implica una locura en aquello a los que les va a tener una implicancia. A ver si leyendo me voy a dar a entender. Segunda de Corintios, capítulo 5. Si ustedes lo quieren tomar, el Evangelio es explicado o sacado a la luz, explicar, desplegar, explicar. Es explicado, Cristo murió por nosotros. La explicación. Lo que no me han dicho es la implicación. Yo crecí con la explicación y nunca conocí la implicación. Y claramente cuando alguien conoce la implicación, si era locura, ahora también es más locura. Fíjense aquí, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra es implicar o es comprometer, eso es lo que significa en el original. Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ese es el Evangelio, ese es Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué implica? Que la pregunta es, y aquí esto es lo que quiero que lo tratemos de comprender, yo creo que sí, que no es tan difícil. ¿Se recuerdan el salir de Egipto? Ya. No, el pueblo no salió de Egipto sin antes el sacrificio del cordero, a lo cual le llamaron Pascua. ¿Lo recuerdan, cierto? Bien. ¿Saben lo que significa Pascua? Significa paso. Entonces, la Pascua, bien, el Cordero nos limpia, nos saca, nos libra de la muerte. Eso es lo que pasó, pasando el ángel de la muerte, todos lo recuerdan. El Señor pintamos en el dintel de nuestras puertas la sangre de Cristo, que indicaba no que no había muerte, sino que alguien ya había pagado. Y eso nos libró a nosotros, ¿no es cierto? Bien. ¿Y eso significa que la muerte pasó de nosotros? Sí. Pascua. Pasó la muerte, pero también implica que yo tengo que agarrar con todo respeto, mis piltritas
y salir. Ah, ¿daremos ese paso? O a lo mejor estamos acostumbrados a Egipto. Porque en Egipto yo tengo todo. Yo le hago, digamos que el Señor viene y dice tienen que salir de Chile. Pero ahora ya. Y cómanse la Pascua rapidito porque tienen que salir corriendo. ¿Y las cosas? ¿Cuáles cosas? Las que he trabajado toda mi vida. Nunca escucharon los chistes cuando decía que ¿por qué trabajó? Por las cosas. ¿Y dónde metió en la casa? ¿Qué tiene en la casa? Las cosas que compremos. Y entonces, ¿y qué vamos a hacer con las cosas? No tenéis que salir al tiro, hay que irse al tiro. Tómalo puesto. ¿Qué? No, tómalo puesto nomás y ándate. Oye, pero mi mujer no se quiere ir. Quédate con ella, trae conmigo. Elige. Oye, ella se va a quedar con todas las cosas. Porque ¿dónde está el interés? Yo sé que parece chiste, van a ver que no. Por eso es locura, ¿no? ¿Se fijaron que ahí es locura? Dejarlo todo. Salir donde yo hice mi vida ya, donde tuve mi hijo. Miren, dice, y por todo murió para que los que viven. ¿Y a qué? Adiós tu vida. ¿Cuáles son tus metas? Y ahí empieza uno a pensar, ¿será que ahí uno se devuelve? ¿Será que ahí entonces si ellos salían en Éxodo capítulo 12, será que en Números capítulo 14, versículo 1, quiere decir que todos se querían volver atrás? ¿Sabían que la primera salida ellos se enfrentaron de frentón o encontraron de frentón con el Mar Rojo al tiro? El primer problema, bastante grande por decirlo así. Y más encima los enemigos siguiéndolo atrás. Primer problema, y adivinen qué querían hacer. Al tiro. El evangelio es locura. Porque implica ¿qué? Morir. Dejar, pero es que es morir. Miren, entonces preguntémosle a él que escribió al que escribió esto, preguntémosle qué es morir. Vengan así a Filipenses. Conocido, pero leámoslo con ese entendimiento. Veamos. Así que usted haga la prueba y que alguien venga y le diga, de ahora en adelante usted es misionero. ¿Va a seguir al Señor? Sí. Ya, tome sus cosas. Tome sus cosas y se va al tiro. Va saliendo el avión. Es que mi mamá, el David, ¿se imagina el David? Esperemos que piense en la mamá primero. Mi mamá, que yo no creo, pero bueno, mi mamá. No, el avión va saliendo. Yo te escuché a ti que dijiste que le habías dado tu vida a Cristo. Chapo, vamos ahora a servirle. Y el Matías. Y el computador, si estaba bonito. ¿No somos así nosotros? Antes de seguir al Señor no empezamos a sacar cuenta. Cuando el Señor le decía a alguien, sígueme, deja que entierre a mi mamá, deja que... ¿Se acuerdan o no? Fíjense. Miren Pablo. Si usted tiene cosas que confiar, ¿en qué uno confía? En las cosas, ¿no les dije yo? Ya. Aunque yo tengo también de qué confiar, capítulo 3, versículo 4. ¿En qué cosa? En la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, por si acaso, de la tribu del linaje de Israel, somos gentiles, de la tribu de Benjamín, no una tribu mezclada, una tribu que se había mantenido pura, ya, pero bien. Verso 7, pero ¿cuántas? ¿No les dije yo?
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué cosa? Por amor de Cristo. ¿Usted ama a Cristo? Ahí uno se pregunta. Yo amo al Señor, dijo Pedro. ¿Se acuerdan? No, yo te seguiré hasta la muerte. Este estaba con él. No, yo no. Si Pedro estaba ahí y nosotros. Saben que a veces nosotros retrocedimos por un mínimo problema. Este hombre quería pagar, este hombre le estaban pidiendo que si estaba con él iba a pagar con su vida. Y él había dicho. Por eso que al final el Señor termina preguntándole, Pedro, ¿me amas? Yo digo, ¿cómo tiene que haberse sentido ese hombre? Y la pregunta es para nosotros. Pablo dice por amor. Y nosotros. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido, no algunas cosas. Aquí está hablando de prestigio, está hablando de todo. Y lo tengo por basura. ¿Para qué? Ya, ¿qué tal si yo dijera para ganar su imagen? Si yo lo pierdo todo lo que soy, le hablaba del monte, de la gloria, yo tengo de qué confiar en la carne, eso era su gloria. Este hombre, este varón, era como Saulo de Tarso, un ministro del Señor con carta, con credenciales, que tanto importan. ¿Tiene credenciales? Cuando están a la puerta de sacar una personalidad jurídica, ¿a quién le prohíben una personalidad jurídica? Teniendo la personalidad jurídica, le dan la credencial. Y tanto importa la credencial, la corporación, a dónde pertenecen. Cuando nosotros somos salvos por Cristo Jesús, somos hechos por Cristo Jesús y lo perdemos todo para ganar a Cristo. Ninguna corporación, ninguna iglesia, ningún templo. Cristo en la vida de la iglesia puede tener el medio templo, si no tiene Cristo no tiene nada. Y Pablo tenía credenciales, había vivido toda su vida. Y cuando se le acerca al Señor, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. No lo conocía. Pero ahora él dijo, yo quiero conocerlo. Sí, pero para conocerlo, que no lo conocí en la vida anterior, tengo que perder todas esas cosas. ¿Para qué? Para alcanzar el conocimiento. Fíjense. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? ¿Qué quiero ahora? Conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Murió Él, sí, pero me compromete. ¿Qué tengo que pasar? Tengo que morir yo, por eso Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice entonces, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, voy a adelantar al verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí, ¿en qué? ¿Se acuerdan que les dice todos ser imitadores de mí? Parece que le estaba diciendo, ¿no se recuerdan? Yo recuerdo ser imitadores de mí, como que se estaba, no sé, vanagloriando. Ser imitadores de mí, ¿en qué? En la muerte, en la humillación. ¿Cómo sacamos los textos de contexto? Ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Miran a los que así se conducen. Dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos. Ojo. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos. ¿De qué cosa? No reconocieron que Cristo murió por ellos. ¿Usted cree que hay alguien que no reconozca que Cristo murió por ellos y lo salvó? Sí, el asunto es que no son enemigos de la cruz de Cristo en ese sentido, son enemigos de la cruz de Cristo en el sentido que está hablando Pablo, de perderlo todo. ¿Quiere venir trae su vida a la cruz? No, ahí es locura. Ahí no.
A fin, dice, el fin de los cuales será para que todo aquel que cree no se bien. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en Egipto. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde querés crecer? ¿Dónde querés crecer? ¿Dónde está el éxito para ti? ¿Dónde está el éxito para tus hijos? ¿Dónde? ¿En lo terrenal? Dice que las personas que solo piensan en lo terrenal son enemigos de la cruz de Cristo. Qué terrible. Porque ahí uno se da cuenta y aquí uno piensa, ¿he gustado yo de la cruz de Cristo del Evangelio? ¿Estoy dispuesto a renunciar a la imagen que yo traía? ¿A la forma que yo traía? ¿Para ganar la imagen de Él? Y que estoy dispuesto a entender que mi vida no estaba incompleta sin Cristo y que tenía que ser vuelto a nacer, o la resurrección, o ser nacido de simiente incorruptible para traer la imagen del Hijo, para decir, Señor, te necesito, sin ti yo no tengo forma, sin ti no tengo imagen, sin ti no tengo nada, sin ti no tengo vida. ¿Estoy dispuesto a eso? Ese es el Evangelio. La primera manera de venir al Señor, hagamos al hombre. ¿Quieres ser hecho por el Señor? A semejanza de Él, entrega tu vida. Para eso tienes que oír el Evangelio, que toda carne es hierba, que toda la gloria del hombre se seca, que todo se marchita. Y terminamos aquí en Salmo, capítulo 17. Que decía la canción, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. ¿No es cierto? ¿Cuántas canciones? Es necesario morir, pero nosotros no morimos. Vean cómo la iglesia está llena, hermano, llena de cosas de afuera, de exitismo. Ya usted ve en la iglesia, se mimetiza con el mundo. Ya no vamos a la rama, pero la hacemos en la iglesia. Ya no celebramos Halloween, pero en la iglesia nos disfrazamos. No les digo que yo he visto a algunos predicando como Iron Man, que está predicando el poder del hombre, ¿qué? El hombre tiene que predicar su humillación, sus debilidades, su necesidad. Dice así, para terminar, 3 versículos, capítulo 17, versículo 13. Terminamos así nomás aquí, ¿ya? Dice así: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Póstrales. ¿Qué le pasó a Pablo? Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová. Ojo, lo que decíamos la semana pasada. De los hombres mundanos cuya porción la tienen. ¿Ven? Para que mi hijo tenga un buen pasar, para yo tener un buen pasar, porque estamos teniendo un buen pasar. Toda la porción que uno tiene, ¿dónde la tiene? En esta vida. Murió esa persona que solo piensa en lo terrenal. Miren ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando David, cuyo vientre, cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué más decía? ¿Y el vientre? ¿Se acuerdan? Y cuyo vientre está lleno de su tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, ojo ahí, no hay resurrección sin muerte. ¿Qué dijo Pablo? Para gustar su muerte, sí, pero si en alguna manera llegase
a la resurrección, porque esa resurrección es el despertar. Despiértate tú que duermes. Lázaro, ¿está muerto? No, Lázaro duerme. Pues voy a despertarlo. ¿Dónde estaba? En una cueva, en muerte. Así estaba el hombre. Lázaro es un ejemplo de eso, en muerte. Vendrán los días en que el que oyere la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Lázaro, ven fuera. Y te llama a ti, sal de Egipto, sal del mundo, sal de la cueva, sal fuera. Pero para poder salir de Egipto, ¿qué tienes que hacer? Morir. La Pascua es el paso. Él lo mostró, nosotros lo seguimos. Le imitamos en eso, le seguimos en eso. Dice entonces, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, y no antes, estaré satisfecho. O sea, me voy a dar por exitoso. ¿Quiere tomarlo así? Como éxito. Dice Pablo, lo perdí todo para ganar. ¿No es cierto? Estaré satisfecho cuando despierte, porque no la he traído. Yo he traído la de los hombres mundanos, pero entonces debo morir al mundo, como dice Colosenses, para resucitar a su vida. Y dice que cuando yo despierte no voy a estar satisfecho hasta que tú termines la obra que viniste a hacer. Y esa obra es que yo tenga tu semejanza. Y miren, no estaré satisfecho. Eso es fe, eso es Jacob. Eso es Jacob. Hermano, léanlo, perdónenme, yo sé que estos son tan poquitos temas y decir algo que es de toda la vida. Gálatas capítulo 6, ¿qué dice? Dice que todos los que anden conforme a esta regla, porque el mundo me ha crucificado a mí, yo al mundo. ¿No es cierto? La circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Y qué dice? Gracias sea a ellos y al Israel de Dios. Sí, pero ese Israel tiene en Jacob, no te suelto. No voy a estar satisfecho. No te suelto. No estoy satisfecho. No te suelto hasta que me bendiga. ¿Y qué le dijo él? Y lo bendijo allí. ¿Y cómo le dijo? Israel será tu nombre. ¿Quién es Israel? La nueva creación. Cristo Jesús es el Israel de Dios según Gálatas. Una nueva creación, pero no hay semejanza a él. Si yo, Pablo o Saulo, como dice Saulo, si ese yo está vivo, necesito morir para que aflore en la resurrección la vida de Cristo Jesús en mi vida. Él que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Puestos en pie, hermanos.